También la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Eh, Hoy día me toca presentar a dos oficinas que hacen un proyecto en común, que es MMBB y H+F. MMBB, compuesto por Marta Moreira, Milton Braga y Fernando de Melo Franco, junto con H+F, con Pablo Eriñú, que está al lado mío, y Eduardo Ferroni. Uno de los objetivos que va a buscar esta conferencia es fundamentalmente ponerle sabor a la arquitectura y generar algún grado de debate y de conflicto. Así que lo que conversamos con Pablo es básicamente hablar sobre una obra que ellos tienen en común y generar un debate sobre la arquitectura actual y contemporánea. Y el debate fundamentalmente va a partir sobre la base de cuál es el rol de los arquitectos en la arquitectura. Un debate que lleva muchísimo tiempo y que parte fundamentalmente de la revolución industrial, pero que nosotros lo hemos perdido los últimos 40 años aproximadamente. Y el debate fundamentalmente va a partir sobre 9 puntos con que vamos a tratar el proyecto de estas dos oficinas que hacen en común y que tiene una duración aproximadamente de 6 años, si no me equivoco, entre el 2006 y 2012, en que está en proceso de ejecución. El proyecto con el que vamos a debatir nosotros se llama Jardim Edité en Sao Paulo, 2006-2012. El proyecto en general es bastante conflictivo desde el punto de vista del rol que van a tener las autoridades políticas y lo que está pasando en Brasil con los Juegos Olímpicos y todo lo que fue el ex mundial de fútbol, y el rol de las autoridades y los arquitectos con respecto a hacer una ciudad. Cuando hablo de hacer una ciudad es básicamente la integración. Y con Pablo, cuando conversamos hoy día sobre el proyecto, de lo que menos hablamos fue como de arquitectura dura desde el punto de vista del objeto. Hablamos fundamentalmente sobre qué significa pensar y proyectar el espacio que habitan las personas. Por lo tanto, el proyecto que ustedes van a ver hoy día nace sobre un espacio donde existía una favela, en ese lugar de la ciudad, pero además es un proyecto o una locación bastante compleja, porque la ubicación donde está es uno de los mejores sectores de Sao Paulo. En ese sector se ubican los grandes centros empresariales, oficinas, hoteles 5 estrellas, y habla justamente de la no segregación urbana, cómo volvemos a integrar eso. Y para eso básicamente lo que se hace es un trabajo mancomunado, que va a ser el segundo punto. ¿Cuál va a ser el rol del municipio en establecer las políticas de desarrollo para que este proyecto se pueda llevar a cabo y evite básicamente la segregación o fundamentalmente lo que son los guetos urbanos? Que los guetos urbanos en general son bastante complejos. Dentro de los que a uno le ha tocado conocer, fundamentalmente en ciudades como Buenos Aires, va a ser Fuerte Apache, Villa Soldati, en que se transforman en lugares bastante duros desde el punto de vista de la integración urbana. Y Pablo me mencionaba que esto también sucedía cuando era favela, aun cuando está localizado en un muy buen lugar urbano. Por lo tanto, lo voy a denominar como una suerte de programa como soporte urbano espacial, o sea, dar una cabida transversal no solamente a los ocupantes, sino que a los vecinos, o sea, la integración total. Y para eso, Pablo me explicaba de que una de las bondades que va a tener el proyecto es fundamentalmente la mixtura programática. El proyecto no va a estar enfocado solamente en vivienda, sino que en un programa complementario que va a ayudar o va a servir a los vecinos y que se va a separar fundamentalmente en tres aspectos. Por un lado, el tema de las guarderías infantiles, una especie de consultorio médico, todo tanto para los habitantes como para el resto de los vecinos, y algo que era curioso que aún no funciona, tengo entendido, pero que busca el vínculo con los vecinos directos, que son estos hoteles 5 estrellas, las grandes oficinas o grandes corporaciones, y que es básicamente un restaurante, escuela de lujo, para unir lo que se denominaron estos dos mundos. Por lo tanto, uno de los aspectos que vamos a tratar va a ser el tema del contraste social. Aquí hay un contraste social y a su vez hay una impronta urbana muy fuerte que va a ser la arquitectura y la política. Los arquitectos, por mucho que tratemos de defender lo que no se puede defender hoy en día, no somos actores políticos.
Las decisiones urbanas no las tomamos nosotros y las toman otros agentes u otros profesionales que no pasan por los cursos de arquitectura, no tienen urbanismo, no tienen políticas, no hacen planes maestros y sin embargo ellos son los que finalmente deciden sobre este aspecto. Por lo tanto, el lugar de nosotros y proyectos como el que vamos a ver hoy día son trascendentes y son relevantes. Después, el proceso de sociabilización. Muchas veces en nuestro afán de hacer un buen proyecto de arquitectura dejamos de lado al cliente y al dejar de lado al cliente el tema de sus necesidades no inmediatas, sino necesidades a largo plazo. La arquitectura, salvo por hechos fundamentalmente de la naturaleza, está destinada a durar miles de años. Por lo tanto, cuando uno proyecta este tipo de arquitectura, es para toda la vida de esa familia, los hijos, sus nietos y así. Por lo tanto, el tema de la sociabilización va a ser fundamental y más aún si yo estoy extrayendo a una persona que vive en una favela sin ningún tipo de comodidades a un nuevo tipo, a una nueva tipología de departamento, que entiendo que eran casi todos iguales, de 50 metros cuadrados y que se entregan por sorteo. Y en esos 50 metros cuadrados, como estas dos oficinas logran entregar, y una frase muy utilizada, esto de una vivienda digna, pero no, es una vivienda de alto estándar. ¿Cómo uno puede saber que es de alto estándar? Primero, en 50 metros cuadrados, 2 dormitorios, una cocina casi abierta, tipo kitchenette. Pero algo que me sorprendió y algo que siempre degrada la calidad de vida es que al lado de la cocina hay una suerte de, no sé cómo se dirá acá, en Chile se dice logia, un lugar para la ropa y que además exponen las fotografías que uno ve en la obra de ellos. O sea, el tema de lo cotidiano o lo humano que es propio del hacer vida dentro de una casa es parte del programa de arquitectura y eso dignifica bastante cuando uno se encuentra otro proyecto de arquitectura en que el programa está más enfocado en conceptos espaciales más que en conceptos funcionales. Por lo tanto, el proceso de sociabilización considero que va a ser un logro bastante y muy bien aprovechado. Y esto entendiendo de que nosotros como país, como continente latinoamericano, tenemos bastantes falencias que se lograron o se trataron de solucionar en el movimiento moderno, llámese post Segunda Guerra Mundial desde el 45 hasta principios de los 70, con grandes conjuntos habitacionales en que había un norte, y ese norte en los 80 se pierde, pasan muchas décadas y gran parte de los países latinoamericanos no enfrentan el rol de la vivienda en ciudades que cada vez son más horizontales y menos verticales y lo que significa la segregación desde el punto de vista de llegar de un lugar a otro. Aquí conversamos con Pablo y otro tema que era fundamental era cómo volver a hacer vivienda social en altura que durar en el tiempo y durar en el tiempo significa que funcione y funcionar significa fundamentalmente el tema de los ascensores. Y se me explicaba de que uno de los roles fundamentales es no solamente educar, sino preparar. Por lo tanto, estos conjuntos ya están con una preparación previa, con un sistema de administración que permite que esto funcione en el largo plazo. Por lo tanto, la famosa casa o vivienda digna adquiere un rol desde el punto de vista social y desde el punto de vista funcional en una superficie muy acotada de 50 metros cuadrados. El riesgo fundamentalmente va a ser el tema de las políticas públicas. Por lo tanto, nos enfrentamos a Brasil, que ha tenido un debate mundial muy fuerte en los últimos meses, o yo diría casi un año, con la implementación del Mundial de Fútbol y todo lo que significó la pelea frontal del gobierno con respecto a las favelas y lo que significaba las favelas desde el punto de vista de la relación o el vínculo urbano que ellas establecían por encontrarse en el límite de donde se celebraban las actividades. Y ese va a ser un tema que vamos a tocar o que me gustaría que tocáramos. Y por último, el rol. Uno de los roles fundamentales y que tienen que tener las escuelas de arquitectura es el tema de gestión y entendimiento de cómo hacer ciudad, para que efectivamente seamos nosotros, las personas entendidas y los profesionales que se supone dominan el crecimiento de una ciudad, los que tomemos las decisiones y no finalmente el tema económico o el tema político que siempre están en pugna. Así que, entendiendo eso, yo los dejo con Pablo y dar un agradecimiento a la organización de la BIAO. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Quería agradecer a Pablo por la introducción. Estuvimos conversando
bastante hoy a la mañana sobre el proyecto y creo que las ideas más fuertes que siempre tuvimos durante el desarrollo del proyecto ya las pusiste en discusión. Voy a tratar de complementar y discutir un poco más eso, mostrando un poco la historia, el proceso que llevó a la solución que finalmente se construyó y un poco de la vida que ganó que ganaron los edificios después que se inauguró, digamos, que es algo que me parece muy importante en este proyecto. ¿Se puede poner la presentación ahí? Ahí está. Bueno, como ya lo mencionó Pablo, es un proyecto desarrollado por dos oficinas, MMBB y la nuestra, Ereñu y Ferroni. Un proyecto que empezó en el 2008, aunque los procesos que llevaron a ese proyecto empezaron en el 2006 y se fue terminando en etapas. La última se terminó en el 2013. Para que quede más claro un poco el sentido de las decisiones que se tomaron en el proyecto, me parece importante hablar muy rápido de la ciudad de San Pablo, donde esto se construyó, tocando poquísimos puntos, pero que son muy determinantes para hacer esa introducción. La región metropolitana de San Pablo tiene hoy aproximadamente 20 millones de habitantes. La imagen ahí, la línea blanca, muestra el límite del municipio. Obviamente la mancha urbana incorpora a varios municipios. Pero lo que me parece importante destacar, que no es único de San Pablo, pero que en San Pablo es fuerte, es que la ciudad se estructuró, lamentablemente, desde lo privado. Históricamente, los desarrollos, los ensanches urbanos siempre vinieron de iniciativas privadas, emprendimientos privados, donde digamos, lo público era lo que sobraba entre, ¿no?, el residuo de lo privado, como una ciudad en negativo, donde el espacio público era lo que sobraba entre partes privadas, digamos. Y por ahí lo que simboliza muy fuertemente esa lógica de organización de la ciudad es el privilegio al automóvil en la estructuración de la movilidad urbana, que por su vez estructura, digamos, todo el tejido. Una herramienta privada de movilidad que históricamente, digamos, fue la máquina determinante de la estructura de ese sistema de movilidad. Lo que está ahí atrás del auto es el primer plan general que se hizo en San Pablo, que es del aproximadamente 1930, también ya muy reciente, digamos, muy tarde, vinieron estas primeras iniciativas de planeamiento urbano, pero ya desde su inicio, digamos, esta idea de lo privado estaba muy impregnada en toda su organización. Y por otro lado, eso tampoco es una exclusividad brasilera o de San Pablo, pero muy desigual, socialmente, económicamente, culturalmente. Entonces, la desigualdad es algo muy determinante también para entender la ciudad y cómo se organiza. Esta imagen, me imagino, ya fue muy publicada, es conocida, no es un Photoshop, es una situación existente donde un muro de 20 centímetros divide dos realidades absolutamente opuestas y que si uno lo piensa es un poco absurdo que pueda existir, como si alguien de ese balcón con su pileta individual tiene esta vista y puede seguir disfrutándola, digamos. Bañarse en esa pileta con la vista que tenés ahí, hay que ser un poco loco, me parece. Esa desigualdad está, digamos, organizada territorialmente con un cinturón de precariedad que, digamos, está alrededor del centro expandido. En esta imagen todo lo que es naranja y amarillo
es lo que la municipalidad considera asentamientos precarios, que son o favelas o loteamientos no urbanizados, irregulares, en los cuales en el municipio de San Pablo, no en la región metropolitana, viven más de 3 millones de personas en esas condiciones. Y esas dos condiciones, la ciudad organizada desde lo privado y esa desigualdad muy fuerte, tiene obviamente reflejos, manifestaciones en la arquitectura del espacio urbano, que digamos constituye la mayor parte, siempre hay excepciones, pero la mayor parte de las construcciones que constituyen el organismo de la ciudad. Esto es un plano comercial de una vivienda que no importa, pero lo que sí importa es que cuando se venden los edificios en San Pablo, la publicidad lo que te muestra es lo privado. Lo que interesa de lo que vas a comprar es tu espacio privado, propio, y jamás en esta publicidad se ve qué tipo de ciudad esto propone, cómo es la planta baja, si es la vereda está bien o no está bien, digamos, esto es lo que se vende. Y esto, digamos, replicado millones de veces como se hizo y se sigue haciendo en la ciudad, genera, por un lado, en una escala, digamos, de las tipologías, una ciudad que no quiere ser nada. Todos estos edificios son ecuaciones financieras, cuánta plata se puede hacer en este suelo. No hay ninguna reflexión de qué tipo de ciudad se quiere hacer con esto, pero digamos, lo más grave para mí es en el nivel del suelo, en el nivel público, qué ciudad estos edificios generan. Que es una ciudad de muros, y eso es muy típico en una gran parte del territorio, donde el espacio público es exactamente lo que decía antes, lo que sobró de lo privado, y eso es así en emprendimientos, sea de un carácter más económico o menos económico, digamos, en todos los niveles. Este tipo de lógica produce una ciudad que no existe, digamos, desde el punto de vista de la vida del peatón, de generar espacios de encuentro, etcétera. Y eso, en fin, tiene repercusiones sociales y culturales muy fuertes. Por otro lado, la experiencia de vivienda social en San Pablo siempre fue muy... Bien. Ah, ¿no se ve nada de lo que dije hasta ahora? Bueno, algo se entendió. Pero en fin, las políticas de vivienda social siempre estuvieron basadas también en una lógica de exclusión, de sacar de las áreas centrales a la pobreza y llevarla siempre afuera, a áreas sin infraestructura, en fin, sin transporte, sin espacio público, sin ciudad. Esta imagen es un barrio en el sector este de la ciudad, se llama Ciudad Tiradentes. ¿Se ve algo ahí? ¿Se entiende? Donde, en fin, esto está muy de lo alto, pero son enormes conjuntos. Si uno lo mira de cerca, un poco más de cerca, es esto. Bien. Ahí está mejor. Que es el Estado reproduciendo un poco la misma lógica del mercado, no para ganar plata, aunque las constructoras de estos sí ganan mucha plata, pero para meter ahí la mayor cantidad de pobres posible, lo más lejos posible del centro. Eso, digamos, es un poco, obviamente, repito, hay excepciones, hay momentos distintos de esto, pero como un proceso general, eso es lo que ocurrió en la ciudad.
y sigue ocurriendo. Conjuntos que tampoco se plantean qué ciudad quieren construir, son depósitos de casas, donde lo público es lo que sobró de lo privado, que generan el mismo espacio urbano de veredas muertas y muros que separan, digamos, ¿no? Dificultan el encuentro, y donde muchas veces la gente inventa recursos para hacer eso un poco más humano, ¿no? Esto, digamos, es muy interesante ver cómo informalmente la gente trata de humanizar esto de alguna manera, pero en fin, esa es de una manera general, la acción del Estado produció este tipo de barrios, si es que se los puede llamar así. El proyecto que desarrollamos está en un momento que es una excepción dentro de esa lógica. Fue un momento donde el municipio, aunque no fuera un partido de izquierda, era cuando entró el alcalde, todos los arquitectos esperábamos lo peor, pero no sé todavía muy bien por qué puso ahí a una directora en el departamento de vivienda social, que es una arquitecta muy inteligente, que trabajó con Lerner en Curitiba y tiene una experiencia muy grande en gestión urbana, etcétera. Y ahí se desarrolló un conjunto de experimentos en vivienda social que puso a los arquitectos de San Pablo a discutir vivienda social, cosa que desde los años 60 no ocurría, o con muy pocas excepciones, y en un programa en el cual se desarrollaron muchos proyectos interesantes. Álvaro Puntoni también participó de este programa con un proyecto. No todos se construyeron todavía, no sabemos si se van a construir todos porque cambió el gobierno municipal y en fin, todos sabemos qué pasa. Pero, digamos, esto se está metido en ese contexto político y programático de un momento donde se pudo discutir la vivienda social en San Pablo una vez más. Este proyecto se localiza más o menos al sur, pero todavía dentro de lo que se llama el centro expandido de la ciudad. Ahí, no sé si se ve bien, las rayas negras son los ríos más importantes que organizan el territorio. A norte el Tieté, este que baja en diagonal donde está el proyecto es el Piñeiros. Y lo que es específico de este proyecto, que por un lado fue una suerte, es que está esta avenida, el proyecto está metido en una esquina donde se encuentran dos avenidas que en los últimos años se está desarrollando inmobiliariamente de una manera impresionante. Es hoy el metro cuadrado o de los metros cuadrados más caro de suelo y de construcción y de renta de las oficinas que se hacen. Es donde están las nuevas torres de las grandes corporaciones multinacionales, los hoteles 5 estrellas y etcétera, donde hay una inversión pública en infraestructuras muy cuestionables, como este puente que lamentablemente o no se transformó en una nueva postal de la ciudad, un gran elemento decorativo que simboliza, digamos, esta economía que se está instalando en el sector. Y en ese contexto de un lugar de gran desarrollo inmobiliario, de una fuertísima expulsión de pobres que ocupaban esa región antes, que es un poco lo que esta imagen muestra. Esto es una propaganda de un órgano público, se llamaba EMUR, que es la Empresa Municipal de Urbanización de los años 90, esto se hizo en los años 90, donde el río se ve ahí en la imagen de la izquierda, hay un río que corta la imagen en dos partes, entero ocupado por favelas, y
digamos, esta propaganda celebra que todas las favelas desaparecieron y ahí está una nueva avenida con el río canalizado. Digamos, esto en los años 90 era la celebración de la urbanización llegando a esta región. Y es esas acciones que permitieron que después, durante los años 90, se instalara todo este desarrollo inmobiliario. Pero en ese proceso, un grupo, una comunidad muy específica, que acá, no sé si se ve, ocupa esta manzana, una favela que estaba ahí ya a 30 años por lo menos, resistió a este proceso de expulsión. Era una comunidad muy organizada políticamente, sabían a dónde ir a tocar la puerta cuando había posibilidades de que lo sacaran, y etcétera, y resistieron, hasta que en el 2002, cuando se hizo la revisión del plan director de la ciudad, esta área que ocupaba la favela se decretó como una zona especial de interés social, se transformó en una ley y a partir de ese momento no se podía más desarrollar inmobiliariamente, tenía que tener un uso de interés social. Igual trataron de sacarlos después durante algunos años, pero consiguieron resistir, hablando ya de la comunidad. La favela estaba en condiciones extremadamente precarias, no era una situación donde se podía urbanizar la favela, que es, digamos, una política que se está desarrollando ahora de una manera muy amplia, pero en esta situación específica la urbanización no era posible, dada la precariedad del asentamiento. Las casas se construyeron sobre un basural de escombros, digamos, era un depósito ilegal de escombros, las casas se fueron construyendo y no había ningún tipo de infraestructura, etcétera. La seguridad incluso era muy frágil, había con mucha frecuencia incendios. Acá es una imagen de uno de los últimos incendios, a ver, acá hay una mejor, digamos que no siempre eran accidentales. Hay uno muy curioso que hubo una reunión un martes, digamos, que había la posibilidad de sacar a toda esta gente, se movilizaron, llevaron a jueces, en fin, una parte del Estado que estaba a favor de su permanencia ahí, consiguieron, digamos, en esa reunión resistir y el miércoles se incendió la favela. Digamos, una cosa una coincidencia demasiado grande. Pero en fin, sobrevivieron, tenían una página en internet donde contaban todo lo que pasaba cuando las reuniones se movilizaban muy bien. Este es para representar a ese grupo, el líder de esa comunidad, un señor de 70 años que iba a todas las reuniones, hablaba con todos los políticos y, digamos, simboliza la resistencia de ese grupo. Entonces, el proyecto, una vez decidido, esta gente se queda, hay que construir, no se puede urbanizar la favela, hay que construir una cosa nueva, viviendas, y ahí empezaban las discusiones. Esto ya es una isla de pobreza metida en un barrio absolutamente, de una prosperidad económica, en fin, estaban completamente segregados en un gueto intransponible. Entonces, ¿cómo hacer para, al construir esto, que no siguiera esa misma situación de aislamiento y de, digamos, falta de diálogo con la ciudad y con el barrio que está ahí alrededor? Para eso, la estrategia un poco armada era meter equipamientos públicos asociados a las viviendas que hicieran necesariamente que gentes de otras partes de la ciudad tuvieran que ir ahí. Al fin el programa durante un tiempo se construyó con la comunidad, con la municipalidad y con una participación de nuestro equipo. Y al fin quedó una guardería infantil, un jardín de infantes, un equipamiento de salud,
Y cerca de esta avenida vertical en la foto, que es la avenida donde están todos los edificios de oficinas y durante la semana hay una demanda enorme por almorzar, comer, lugares para comer, se decidió hacer un restaurante escuela donde todos los que trabajan ahí están aprendiendo a, digamos, se están profesionalizando en el mercado de la gastronomía. El lugar ofrecía algunas posibilidades muy interesantes que eran, ya tenía transporte público en esta avenida y ahora se está construyendo una nueva línea del metro, del metropolitano, en esta de abajo, y una plaza que si bien estaba muy venida abajo, muy abandonada, nadie la usaba, justamente porque estaba al lado de la favela, era peligrosa, los de la favela tampoco se animaban mucho a salir, en fin, era una plaza abandonada, pero estaba ahí y se podía recuperar. Digamos, al final, esto es el territorio donde se construyó el conjunto, que son 5 edificios divididos en 2 tipologías, una de torres con 16 pisos y otra con unos edificios más bajos de 5, sin ascensor, las más bajas, con ascensor las más altas, porque había una diversidad económica dentro de la favela, con familias que podían pagar las expensas de un edificio con ascensor y familias que no lo podían. Entonces, hacer solo edificios con ascensor era necesariamente expulsar a una parte de la comunidad. Entonces, además de esa razón económica, era un poco como para que no quedara una repetición de bloques, que es la imagen que todo el mundo tiene de un conjunto de vivienda social en San Pablo, y hacer o tratar de hacer con que eso se integrara mejor digamos, a la masa construida del barrio, que sigue en una transformación muy fuerte. Esta es una imagen, digamos, ya del conjunto construido, donde se decidió adoptar, digamos, un lenguaje un poco más neutro para las viviendas y darle, a través del color y del diseño de los edificios, un carácter un poco más específico a todo lo que estaba, digamos, en planta baja, el acceso a los equipamientos, las entradas de los edificios, y etcétera. Esto es el conjunto visto desde una de esas torres de oficinas. Y básicamente, para explicar la organización de las 2 manzanas, esta es la más chica, donde en azul está el jardín de infantes, que se accede por planta baja y tiene 2 niveles. En amarillo está destacado el espacio común colectivo de las viviendas. Digamos, esa es la guardería. En azul, ese espacio de las viviendas es el espacio común. Como teníamos mucho transporte público, no hizo falta dejar espacio de estacionamiento, digamos, exclusivo en el interior del conjunto, sino que hay espacios para estacionar los autos sobre la calle, estacionamientos, digamos, públicos que durante la noche funcionan para los que viven ahí, que cuando se van los que tienen auto, se van a trabajar, dejan el espacio libre para los que trabajan en el sector durante el día. En fin, me parece que no es el momento de mostrar eso mucho en detalle. Ese es el volumen de esa manzana con la guardería ahí, que tiene un patio, digamos, organizado por esa cinta amarilla. Tiene una rampa en la fachada que conduce, digamos, los cochecitos de bebés y madres cargando a hijos muy chicos, conecta los 2 niveles. Y está posicionada enfrente a esa plaza que pretendíamos recuperar. Esto es un poco, es un elemento muy horizontal que dialoga de una manera, me parece, interesante con la plaza. Este es un poco el patio interior con los árboles que todavía son chicos, esperamos que crezcan. Pero en fin, donde todo el programa de la guardería del Jardín de Infantes se organiza alrededor de ese patio. Ese es el espacio de la rampa. Acá ya el edificio en uso.
y hay todo un sistema de otras rampas ahí en esa cubierta, que hubo una coincidencia interesante. Estas escuelas se entregan con 50 de estas motonetas, no sé cómo se dicen en español, estas bicicletitas, y al final esto pasan el día entero usando estas rampas como, digamos, para deslizar con las motonetas, y digamos, parece que fuera a propósito, pero no fue. Este es el espacio común de las viviendas, donde a todo momento la discusión era lo que dijo Pablo anteriormente, que tuviera una dignidad muy clara, que eso fuera razón para que esta gente tuviera orgullo de vivir ahí, cosa que no ocurre en los conjuntos que están en las afueras de la ciudad. No voy a describir demasiado las plantas, pero en todo el proceso de diseño, resolver las viviendas con ventilación natural, iluminación natural, los materiales son todos, digamos, lo más común que se encuentra en el mercado de construcción, no hay ningún detalle sofisticado. Los edificios más bajos tienen dúplex en los 2 últimos niveles, que se organizan un poco de esa manera. Y lo más interesante es ver qué pasó después, cómo las unidades que se entregan, digamos, todas blancas y sin piso, sin terminaciones, se entregan a los que van a vivir ahí, digamos, nosotros le decimos al hueso. Después cada uno al mudarse le puso las terminaciones que quiso, y esta familia evidentemente está muy contenta, buscó hasta la junta del coso de la cocina verde también, yo no sabía que eso existía, y me pareció fantástico porque muestra cómo esta gente está bien de vivir ahí. Esta es la planta de la torre, donde me parece que lo interesante de destacar es este espacio de circulación. Hay 2 ascensores acá, una escalera de este lado, y esto que se pensó un poco no como circulación, sino como una extensión afuera de las unidades, que en las favelas hay mucho, como pequeñas comunidades de vecinos que usan el espacio abierto para muchas actividades del cotidiano. Entonces, dentro de lo posible, tratamos de incorporar un poco de eso en esta planta tipo de la torre, que por afuera se ve así, por adentro se entregó así. Imaginábamos o estábamos curiosos para ver qué iba a pasar con este espacio, y ahora que ya esto tiene un poco de tiempo, un año y medio, lo que esperábamos que ocurriera en algunos lugares ya está ocurriendo. Por ejemplo, llenarlo de macetas, hacer decoraciones. Esto, por ejemplo, era cerca de Navidad, toda la decoración de Navidad ahí afuera del departamento, como dándole valor a ese lugar. Así es como se entregan las unidades. Y acá voy a pasar rápido algunas imágenes de cómo esto se fue incorporando. En las fachadas hay unos elementos que me parece que se ve mejor en otra foto, donde se puede meter como un placar para hacer más barato la construcción de placares. Eso como un nicho que ya está, cada uno va y puede solo meter las tablas y está todo listo. Y en algunos casos todavía no tiene nada, como allí abajo de la cortina. Metió una cama ahí abajo, que estuvo fantástico porque amplió su vivienda, pudo meter una cama más de lo que... Obviamente hay que tomar cuidado cuando uno se despierta, pero, en fin, todo el mundo tiene que... Este es el otro equipamiento, donde en azul es el restaurante escuela, ahí en rosa, rojo el equipamiento de salud, y en amarillo el ingreso a los edificios. Y a diferencia de la otra cuadra, el primer nivel es entero de espacios colectivos. Algunos cerrados, otros abiertos. Acá desde muy arriba se ven así. El espacio público, en este caso fue muy importante establecer que el edificio, la masa del edificio era el límite entre lo público y lo privado.
tratamos a todo momento evitar situaciones donde termina el edificio, hay 3 metros de nada, una reja y empieza el espacio público. Entonces, no hay rejas, el límite, lo que controla esta diferencia es el propio volumen de las torres y de los equipamientos, y todo lo demás son veredas y en este caso en la esquina una pequeña plaza que van dándole un carácter público a los caminos de acceso y etcétera. Este es el interior del restaurante escuela, que todavía se está resolviendo un tema de gestión y no está en uso todavía, pero el espacio ya está. Algunos patios que organizan eso. Este es el acceso al equipamiento de salud. El interior de ese espacio de espera, los consultorios están de los dos lados y estos lucernarios enormes que en el nivel de arriba son como unos elefantes amarillos que le dan una calidad espacial interesante. Los accesos siempre dignos, llevarle dignidad al punto de contacto entre el edificio y la ciudad. Y este es el espacio que está ahí arriba con los elefantes amarillos al costado. Y para terminar, una cosa muy interesante, que es un proyecto que, como había en estas últimas décadas muy poca experiencia de vivienda social, todas las decisiones, las críticas eran siempre basadas en prejuicios. El ascensor no funciona, para pobres no se puede usar ascensor porque se va a romper. Esto no se puede, pero nadie, en realidad no había experiencia, eso era todo opiniones. Entonces, algunas decisiones fueron, digamos, arriesgadas y ahora estamos viendo qué va a pasar. No puedo decir que todo es exitoso, algunas cosas nos parece que resultaron bien, otras todavía no sabemos, pero en paralelo a la ocupación de todos los edificios y los equipamientos, la municipalidad trató de generar un proceso de apropiación de los espacios públicos con un programa de actividades culturales. Esta es una banda que hizo un show un fin de semana ahí en la vereda y la gente, no solo el conjunto, pero del barrio se iba ahí a ver qué pasaba. Se hicieron como talleres de graffiti en una de las paredes del equipamiento de salud y el restaurante escuela, que era la que está, digamos, sobre una avenida más agresiva para el peatón, era ya por el proyecto un poco más cerrada, y eso se transformó en un panel a escala urbana, porque se ve la escala de los grafitis son para el que pase en auto, para los pocos que caminan por ahí, pero le dio, digamos, también una cosa que, digamos, muestra un tipo de apropiación y un carácter que no lo habíamos imaginado, pero nos parece fantástico. Y con eso se evita también, digamos, el graffiti más del vandalismo, digamos, porque entre grafiteros, no sé si existe esa palabra, hay como un código de respeto. Cuando esto está ahí, no va el otro y le pinta todo por arriba. Entonces esto como que se transformó realmente en un gran panel a escala urbana. Después, esto que Internet nos ayuda a entender mejor cómo va funcionando. Esta es una presentación de esta comunidad de prácticas donde es de la salud, del sistema de salud, donde hay una discusión del desafío de implementación de este equipamiento de salud en este conjunto, discutiendo las dificultades que el proyecto y todo el contexto condicionaban y discutiendo eso. Entonces nos parece por ahora que está funcionando bien, pero que se discuta esto y que se encuentren las herramientas para replicar proyectos con este tipo de organización funcional, nos parece fantástico también. Hay una página en Facebook creada por los que viven ahí que ponen cualquier cosa del cotidiano y etcétera, ponen fotos de eventos. Este es un asado que se hacía ahí en el salón, en unos salones cerrados, con este delantal de un diseño muy interesante. Hay fotos de fiestas de cumpleaños con tortas que yo no me imaginaba que existían, en fin. Esto es un grupo de Harvard yendo a visitar la escuela, el conjunto, y toda la gente ahí orgullosa porque ahora vienen estos tipos, no sabemos ni qué idioma hablan, pero nos están viniendo a visitar, que es algo que quien estuvo en Medellín después de estas intervenciones, es impresionante cómo la gente
se apropió de esa realidad y muestra todo con mucho orgullo. Esto está empezando a pasar ahí también. Y se hicieron muchas, estas son las últimas, muchas acciones de recuperación de la plaza con árboles, actividades al aire libre, espectáculos de música, y durante el Mundial eso se transformó en un gran espacio de reunión para ver los partidos. Lamentablemente uno no fue muy feliz, pero digamos, esta es la última imagen. De hecho, la plaza se recuperó, cosa que no era parte del proyecto, pero a través del proyecto y de que funcionó esa estrategia de integrar el barrio con esa comunidad, se pudo recuperar. Y digamos, todavía es algo que está en prueba. El tiempo, hace falta más tiempo para que se lleguen a otras conclusiones, pero por ahora estamos contentos con los resultados. Gracias. Posible darle otra dinámica a estas conversaciones, porque en algunos momentos se transforman en largos monólogos en los cuales no podemos interactuar. Así que me han pedido que tratemos de polemizar, ¿no? Tratemos de interactuar. Es más, o sea, si es posible, quisiera que algunos de ustedes también participen y hagan preguntas en algún momento así pertinente y oportuno, o a veces en algún momento inoportuno, para incomodar a nuestros invitados. Y además, justamente quisiera comenzar invitando a esta conversación a mi amigo José Cubilla, que hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos después de muchos años, porque en otros contextos él fue alumno de un taller que realizamos en Resistencia, y fue muy grato reencontrarme con él y tener esta oportunidad de participar con él en esta conversación. Él me dijo que justamente es de muy bajo perfil, le cuesta mucho hablar, así que vamos a pedirle que también ustedes lo ayuden. A veces un buen aliento con un buen aplauso invita a participar. No está saliendo la imagen todavía. La imagen del... Esta acción. Hola. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí un placer volver a Rosario. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ok. Es un lugar una ciudad que me encanta, entrañables amigos. Además un honor estar aquí para celebrar los premios de mi amigo el cerrista Lucho y Arnaldo y Lucas, ¿verdad? Que son amigos, estamos juntos en el taller en Asunción. Y bueno, no, acá controlo, sin problema. Es muy tímido y no va a pararse, queremos que... Bueno, lo que voy a hacer un poco es, rápidamente, como tenemos poco tiempo, es realmente darle un paseo por Paraguay, realmente contarle un poco dónde estamos, qué hacemos, y en base a algunas premisas, algunos conceptos que manejamos, tratar de ver un poco estas decisiones arquitectónicas que asumimos. Y bueno, empezando mostrando este mapa, para entender geográficamente, somos mediterráneos, una condición bien particular, en donde es un país más bien interior, donde esa situación de aislamiento en algunos casos perjudica, pero en otros casos también fortalecen, ¿verdad? El clima nuestro es muy particular, es un país donde tenemos dos regiones totalmente antagónicas, la región oriental, que tiene toda la población prácticamente de Paraguay, y un vacío que es el Chaco, el norte, que es una región más árida, prácticamente el 5% de la población está en esa región, ¿verdad? Paraguay es como una isla sin mar, pero bañado por ríos, arroyos,
Y yo agregaría que es como que está flotando hay acuíferos y bueno, son algunas condiciones muy interesantes para comentarles. Bueno, voy a dar un poco, rápidamente voy a mostrar unas cuantas fotos de los colores de nuestro país. Esta es la región oriental, donde estábamos hablando de todo este mundo de agua. Y el norte totalmente opuesto, realmente es un lugar árido, menos en la zona donde estamos cerca del río de Paraguay, donde hay lugares más húmedos. Pero en estas condiciones totalmente diferentes hacen que, bueno, existan situaciones muy particulares. En ese vacío que es el Chaco paraguayo encontramos también esta conexión que podemos trasladar un poco a cómo los pueblos originarios tenían ese conocimiento profundo de ese cielo inmenso, tan impresionante, en un lugar vacío, sin ciudades, sin nada. Uno rememora un poco esa cosmovisión nuestra tan particular que es la de los paraguayos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de los colores que tenemos del Chaco, esta maravilla que estamos con esa preocupación de cómo preservarlos. Y bueno, en esta región me parece interesante comentarles un poco de los últimos silvícolas que tenemos en el Gran Chaco paraguayo, que son los ayoreos, en donde hay algunos temas que me parecen interesantes que podamos encontrar o profundizar con toda esa sabiduría que ellos tienen, que tiene que ver un poco con esta forma de cómo ellos van utilizando en un lugar inhóspito, casi imposible de vivir, utilizando todo lo que tienen alrededor, generan estas estructuras y utilizan la tierra para cerrar las juntas de la cubierta, y la naturaleza resuelve un poco el resto. Y bueno, esto es lo que está sucediendo ahora, en donde prácticamente esta economía paraguaya que está en auge también tiene a largo plazo este tipo de cosas, en donde van vaciando un poco los bosques. Y esta palabra coñona me parece muy interesante, porque los ayoreos le denominan a los blancos, al hombre blanco, hombres que hacen cosas sin sentido. Eso significa coñone. Bueno, y recorriendo un poco estas maneras de entender el territorio con este clima tan particular, subtropical, vemos cómo algunos aportes de estos pueblos originarios empezaron a entender. A mí me interesa mucho cómo ellos transmitieron eso, y creo que ellos también, me parece que siempre hago las preguntas a los chicos de si ellos no merecen un certificado LED o green, como se llama, ¿verdad? Y bueno, esa evolución, esa mezcla, esa amalgama tan fuerte de los guaraníes con los españoles, produce ese tipo de cambios con respecto a esa importación de otra tecnología, y vemos cómo va evolucionando. Esto es un dibujo de 1729, y vemos cómo aparece esta culata yobaya, este espacio intermedio tan particular, con un mejoramiento de, vamos a decir, tecnología, pero en esta foto podemos ver que algunas cosas se mantienen. Este es del 2012, una foto que prácticamente están como que siempre permanecen intactas. La visita a Le Corbusier en 1929 es interesante, es anecdótica en el sentido de que comenta bueno, esa preocupación con estos dibujos, de que en Asunción no se haga nada, que se mantenga la tierra colorada, las hermosas mujeres y las flores frente a las viviendas. Pero este dibujo es el que más me interesa, porque empezó a dibujar un poco la geografía, el horizonte, esta tierra colorada, y con este croquis o este esbozo un poco sintetiza un poco todas las fotos que después voy a mostrar, empezando por esta, o este espacio intermedio, esta manera de utilizar estos espacios para comercio, para proteger la iglesia, para reunirse, o como en este caso, en esta galería, esta experiencia que tuvimos con Pablo en el SOS Areguá, que es donde trabajamos en unas galerías, en unas viviendas típicas en Areguá, o esta producción maravillosa que pudieron entender los jesuitas con los guaraníes. Y estos conceptos,
estas premisas tienen que ver un poco con lo que nosotros nos interesa producir. Y acá en esta foto este señor se llama Don Salustiano, que es el hombre más feliz según él, estando ahí abajo con su tereré y bajo una sombra. No pide más que eso, y estas imágenes son muy típicas en todo el interior, en todo el territorio. Bueno, entonces empezamos a entender un poco estos materiales, estos colores. Vamos a decir, estos artesanos, estos grandes albañiles, maestros que tenemos en Paraguay, donde podemos transformar un poco con lo que tenemos en el lugar y empezar a entender esta cuestión que tiene que ver con el clima, con al final producir estos espacios que tanto nos gustan. Y bueno, empezar a jugar un poco con los materiales, entendiendo que podemos captar el viento a través de estos gestos, o a partir de esa evolución y ese conocimiento de la técnica tradicional, o la posibilidad de utilizar la tierra quemada como suelos, muros que captan las ventilaciones, o techos que se pliegan. Estos son proyectos que no voy a mostrar, pero puedo más o menos citar, en donde empezamos a entender algunas cuestiones que tienen que ver con las grandes luces y bueno, esta manera de protegernos un poco de la luz, que es impresionante. Y otras experiencias que voy a ir mostrando así de la tierra, como esta experiencia de Luque, que utilizando la tierra del lugar empezamos a crear muros en un barrio marginal, en donde tuvimos un proceso muy interesante, que al final, bueno, se logra la vivienda para gente, esta familia, y ellos lo terminan. Ahora está pintado de azul, amarillo, los colores de Luque, que es un lugar como La Boca. O de repente otros lugares totalmente diferentes, en donde no tenemos esta sombra, no tenemos esta posibilidad de usar algo en un lugar donde se inunda, no tenemos alimañas, y uno tiene que empezar a ver qué se hace en lugares como estos. Esto en el sur, en Misiones, donde hay vientos predominantes sureste muy fuertes, y empezamos a observar algunas, como esta foto que nos empieza a contar un poco dónde podemos ir a hacer algo, ¿verdad? Encontramos también la cantera que estaba a 15 kilómetros y generamos como este gran zócalo, donde uno puede ubicarse como una piedra en este gran mar verde. Y bueno, empezamos a pensar el zócalo como un elemento que protege, que nos resguarda de ese viento, que nos posiciona en el territorio, que nos lleva a poder estar en un lugar como este. Y bueno, voy a pasar rápido porque estas son algunas imágenes que se pueden entender un poco. Hablamos de estos colores, de cómo el agua va cambiando un poco la textura, esa cualidad del material es lo que me parece muy interesante. Este zócalo que se convierte en lugares para los niños que puedan subir o la gente de edad al caballo, porque cuesta un poco, y empezar a perforar estas estructuras. Y esta foto me parece muy interesante porque en un lugar como ese, evidentemente lejano, donde aparecen las imperfecciones y entramos todos en crisis cuando empezamos a tener que volver a llevar albañiles, se empezaron a hundir algunos lugares de la plataforma, y los niños encontraron una solución fantástica que venía muy bien, en donde llenaban de agua y generaban como unas piletas que al final quedaron formaron parte de eso. Bueno, algunas imágenes del lugar. Y acá podemos ver cómo el proyecto, el objeto se vuelve como geográfico, el horizonte, y la geografía se vuelve objeto con estas pequeñas perforaciones del dormitorio. Con este tipo de acciones nos interesan de repente de entender en este otro trabajo, que es una vivienda en San Bernardino, un lugar con una vista al lago Ipacaraí, en donde la gente normalmente empieza a construir y apropiarse un poco de la vista. A nosotros no nos pareció interesante, nos pareció bueno que podamos ubicarnos en un lugar donde la gente podía seguir disfrutando de estas vistas. Hicimos como una intervención rememorando un poco el proyecto que vimos hoy de Pablo, entendiendo que la vista era de todos, y bueno, empezamos a encontrarnos con esta idea de hundirnos
de obtener el material y qué hacemos con ese material. Y ese material nos resuelve el problema de la contención, nos resuelve el problema de soporte de la estructura, y a partir de esa, vamos a decir, destrucción, entre comillas, del lugar, tratamos de reponerle el lugar como se merece. Es la intención, por lo menos. Generamos un proyecto muy simple, con galerías, donde acá podemos ver la construcción. Me pasa un poco rápido. Donde aprovechamos una terraza jardinada de la tierra que teníamos en el lugar. Y bueno, generamos un poco esta estructura que uno va ingresando y como que pierde el contacto nuevamente con ese horizonte, y aparece ese tiempo que es tan interesante desde el punto de vista del recorrido y también desde el punto de vista del envejecimiento mismo del material, en donde como que este proyecto como que envejece bien con el paso del tiempo. Son todos materiales del lugar, con los artesanos del lugar, siempre con presupuestos bastante bajos, y como dijo Lucho hoy, diseñamos mucho con la calculadora. Bueno, algunas imágenes un poco del interior. Esta viga banco que arma que la galería no tenga ninguna columna, ni nada. Y bueno, con estos materiales empezamos a generar, aparte del muro de contención, posibilidades de hacer asientos, este tipo de gestos, disfrutar un poco del paisaje, hasta la neblina. Y vemos estos colores que siempre me recuerdan un poco a ese esbozo de Le Corbusier. Bueno, en este proyecto de la Casa del Pescador es una vivienda que nos pone muy contentos, porque bajísimo presupuesto, una vivienda, un amigo que nos pidió una vivienda en el interior, con la posibilidad, bueno, la idea de tener un lugar para ir una vez al mes a pescar, y bueno, resolvimos hacer un proyecto que durante esos meses pueda estar como un cofre cerrado, y cuando la familia esté en el lugar pueda como abrirse. Encontramos también la posibilidad de usar estos materiales que lo pusimos, son restos de una, vamos a decir, de cortes de pisos de piscinas, que había una cantera y nos pareció era un regalo. Con los camiones, 2 camionadas, hicimos toda la plataforma. Y como el lugar inicial era siempre bajo el árbol, el lugar donde se hacían los asados, los pescados, el aura de ese espacio, quisimos mantenerlo, atrapamos esa sombra, generamos el espacio que nos parecía el corazón del proyecto. Y este muro que es ciego, realmente no es ciego, realmente respira, lo sacamos las juntas por la brisa del Tebicore, que es un río que está a 150 metros. Y aparece en este tipo bueno, esta intervención donde hasta el encofrado, la madera que usamos para el encofrado, lo utilizamos en el límite, en los portones, y esa viga que realmente resuelve la luz que hay entre los muros más lejanos, no era necesario más que esa viga invertida en ese sector, y ahí teníamos ahorro de metros cúbicos de hormigón. Lo normal solemos hacer los arquitectos, es tirar la gran viga de punta a punta por una cuestión de estética, etc. Bueno, acá podemos ver cómo ese muro, como que uno tiene la posibilidad de subir al techo. Y para terminar, voy a mostrar rápidamente lo que hicimos de ir a estos proyectos, vamos a decir, periféricos o rurales. Tuvimos la oportunidad de desarrollar un pequeño edificio en un barrio típico asunceno de colinas y cerámicas, con patios y pequeñas viviendas, en un lugar donde se está transformando, lastimosamente creo, pero en un lugar donde hay un crecimiento.
muy fuerte, muchas inversiones y la particularidad de este lugar, de este terreno, es que tiene un poco la mejor vista hacia la preorientación. Y decidimos construir un muro que pueda controlar eso. Una anécdota muy simpática es cuando una colega fue a ver estas gestoras de inmobiliaria la llamó la antifachada porque escondíamos los vidrios. A mí me pareció muy interesante. Pero con este esquema uno puede entender la intención de poder, bueno, utilizar esta cerámica, este muro cerámico y, bueno, este tanque superior también, que es un tanque realmente de incendio, se convierte en un lugar con esa conexión con el cielo, una piscina para todos, y al mismo tiempo una reserva muy importante para este barrio, ¿verdad? Que no tiene un buen sistema de seguridad, es un tanque para todos. Acá un poco podemos ver un poco esta idea bueno, voy a pasar rápido los planos que hablan de un departamento. Esta es la terraza. Acá aparece nuevamente este tema del tiempo, los interiores que empezamos a trabajar directamente con el material, las mesas que están ubicadas como flotando, los muebles que se diseñan como un juego, como se apilonan los ladrillos en los depósitos. Y bueno, este filtro que me parece increíble por cómo resuelve el interior, ese espacio intermedio tan necesario en nuestro clima. Y bueno, esta conexión con la ciudad, esta piscina que es un tanque, esta nueva... perdón, ahí, ok. Ya está. Gracias, José. Ya terminé. Con estas imágenes ya... Ahí está, ahí vino las gracias. Muy bien. Gracias, José, de nuevo. Eduardo, ¿quieres seguir tú? No estoy conectado. ¿Quieres seguir tú? Alejandro y Mike de Costa Rica, que justamente no es habitual que nos visiten tan seguido. Y Alejandro me pidió que él sí va a tratar de interactuar con ustedes. Qué buenas. Estamos. Aló, sí, eso. ¿Listo? Bueno, la idea de ponernos de pie era para que se despierten algunos, que los vemos ahí medio dormiditos y la cosa, entonces nosotros también estamos dormidos, tranquilos. Pero entonces la idea es interactuar un poquito más. ¿Listo, Michael? Bueno, buenas tardes, compañeros. La verdad que para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes de Costa Rica. Agradecerle a los organizadores del evento por habernos tomado en cuenta y poder aportar nuestro granito de arena desde Centroamérica a este evento. La conferencia que les vamos a dar se llama 1-1. Perdón ahí que... Sí, yo sé, es que estaba en la última diapositiva. Eso, ahí estamos ya. Ok, venimos de Costa Rica. Costa Rica para nosotros es un paraíso, es un país que hace 60 años abolió el ejército. Es un país que toda esa plata que se malgasta a veces en armas y todo esto se ha invertido en educación y salud. Es un paraíso de aguas cálidas. Cuando quieran darse la vueltita por allá, surfear, a pasar un buen ratico, tomarse una cerveza, bienvenidos. Nosotros somos Entre Nos Atelier. Mike, Alejandro, Ale. Hola, mucho gusto. También venimos en representación de la Universidad Veritas, que es donde trabajamos, y algunos de los proyectos que van a ver son que desarrollamos con estudiantes. Para nosotros esto es muy importante porque venimos en representación de, no son nuestros proyectos, son proyectos colaborativos, donde mucha gente se ha visto implicada y que ha estado trabajando en esto. Hemos tenido el chance en los últimos año y medio
de estar yendo a Sudamérica, Estados Unidos, Europa, por ahí, y hemos encontrado muchas oficinas como la nuestra, oficinas pequeñitas, de gente joven que anda trabajando en las mismas iniciativas y proyectos. Creemos que representamos un poco esa voz de los arquitectos en América que queremos aportar nuestro granito de América desde esto que les queremos contar hoy. Nosotros, perdona que le lea un poco esto, dice: buscamos en la colaboración y participación promover un sentimiento de apropiación, en donde el diseñador desaparece una vez terminada la obra y los verdaderos protagonistas son los usuarios, no nosotros. Nosotros creemos, por ejemplo, tuvimos el chance de hacer una maestría en la AA en Londres y coincidíamos con muchos colegas latinoamericanos y siempre hablábamos de esto, que en estos lugares, en estas escuelas de élite se está formando gente para diseñar para el 0.00001% de la población mundial. Se diseñan un montón de utopías que no resuelven los problemas donde nosotros vivimos. Nosotros creemos que lo que el arquitecto hace es brindar un servicio y la agenda latinoamericana definitivamente demanda a estos diseñadores, esos profesionales que están dispuestos a desaparecer una vez que termina la obra. No importan los nombres, la arquitectura es una excusa para construir relaciones humanas. Brindamos un servicio. 3/4 partes de las viviendas del planeta han sido construidas sin intervención de arquitectos ni marcos normativos. De alguna manera el arquitecto es un inventillo de hace 200 años, pero la mayoría de las cosas se ha hecho sin arquitectos. Se dice que para el 2030, 2 billones de la población mundial va a estar hacinada en precarios, hacinada en villas, como le llaman por acá. 80% de la población mundial vive con menos de $10 al día. Esto es un dato que uno lo presenta en Estados Unidos o Europa y se asustan, dicen, ¿cómo es posible que eso pase? Uno lo presenta en Latinoamérica, en nuestros países, y esos $10 son relativos, se estiran, se encogen. No, esto no se puede medir por dinero, sino por el tema de calidad de vida y accesibilidad a recursos, salud, entre otros. La población pobre en América Latina, se dice que casi el 50% de los países tiene 50% de su población viviendo bajo los índices de pobreza. En el caso nuestro, Costa Rica, un país de casi 5 millones, son 25.000 familias, el 22% de la población, 900.000 personas, y cuando uno trabaja con una familia de estos números son irrelevantes. Estamos hablando de personas, de seres humanos. Recomendadísimo este autor que se llama Robert Neurith, tiene un libro que se llama Shadow Cities, y este libro dice que el billón de asentamientos informales, lo dice una persona que ha vivido en casi todos los asentamientos informales del mundo, en Asia, América Latina, África. El billón de asentamientos informales espontáneos en el mundo mezclan más concreto que cualquier desarrollador. Están construyendo la ciudad del mañana. A veces nos venden siempre viajar a estas ciudades grandes en el mundo, y realmente donde se están construyendo las ciudades es aquí, en la ciudad informal. 200.000 personas migran a las ciudades cada día. ¿Cuántas viviendas se necesitan? Y hay un problema definitivo desde los años 90 de los gobiernos de turno viviendistas que querían ganar votos, que a todo el mundo lo querían meter en la misma caja, ¿verdad? Soluciones de vivienda que estaban descontextualizadas, que no tomaban en cuenta a las personas, a los verdaderos usuarios, a la diversidad que existe para proveer el tema de vivienda. Y esto es lo que sucedía. Muchas de estas casas, esto me ha tocado verlo en México, en San José, donde se sacan a las familias de sus centros donde tienen acceso a salud, recursos, educación, etcétera, se les lleva a la periferia y vuelven otra vez a ir a la villa porque nunca se les tomó en cuenta a la hora de las decisiones de dónde querer habitar. Y esto es lo que sucedía, son viviendas que se abandonan, se alquilan, etcétera. Es infraestructura que realmente no sirve para nada. Por otro lado, hoy en día se habla mucho sobre el tema de lo sustentable, la sustentabilidad, y casi que se ve como un certificado, como un trofeo, como algo un valor agregado, y esto es intrínseco de lo que nosotros hacemos. O también podríamos estar observando la naturaleza, que tiene 3.8 billones de años de estar haciendo un mundo natural y sostenible, donde realmente, si queremos ver ejemplos de sostenibilidad, deberíamos estar mirando la naturaleza. Nosotros creemos que la sostenibilidad se ve desde 2 puntos de vista. Primero, tenemos pésimos hábitos de consumo, y segundo, deberíamos ser capaces de generar recursos. Con cada cosa que nosotros hagamos, tiene que generar algo, tiene que producir. En donde esta visión del ego humano que quiere dominar, más bien preocuparnos por encajar dentro de un entorno. ¿Cómo encajamos? ¿Cómo nos ajustamos? Porque al planeta Tierra solo le basta apretar el botón de reset, todos nos desaparecemos como especie y nos vamos al carajo, y la vida siempre va a abrirse paso, ¿verdad? El planeta no ocupa a los seres humanos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, desde nuestra trinchera lo que nosotros hacemos es el recurso social dentro del espectro de la sustentabilidad, lo económico, ambiental, social
es aquí donde nosotros trabajamos, en el tema del recurso social. Y queríamos compartirles brevemente 6 palabras claves a través de lo que nosotros hacemos respecto a esto. Y una es colaboración. Nosotros en Costa Rica tenemos 2 tipos de proyectos, los que nos dan de comer y los que no nos dan de comer. Y estos que no nos dan de comer son muy